La última sesión del componente práctico de la asignatura de Química 3 corresponde a sistemas ternarios. Recordemos que en 1876 Josiah Willard Gibbs estableció la regla de las fases. ¿Qué establece la regla de las fases de Gibbs? Establece la relación algebraica que existe en un sistema cerrado en equilibrio entre el número de grados de libertad, que se representa con la letra F, el número de fases en equilibrio, que se representa con la letra P, y el número de componentes químicos del sistema, representado con la letra C. F corresponde a las variables independientes termodinámicas y P a las regiones del espacio en el que todas las propiedades físicas de un material se mantienen constantes. Para un sistema de 3 componentes, es decir, para un sistema ternario, ¿cuál es el número máximo de fases que pueden estar presentes? Bien, partimos de la regla de las fases de Gibbs. Estamos diciendo que ese sistema tiene 3 componentes, C igual 3. Así que F es igual a 5 menos P. Si mantenemos 2 grados de libertad constantes, es decir, en este caso, 2 variables termodinámicas independientes, como la temperatura y la presión, tenemos al final que el número máximo de fases que puede estar presente es igual a 3. ¿Qué es un diagrama ternario? Un diagrama ternario es la representación en el equilibrio entre las distintas fases que se forman cuando están presentes 3 componentes como una función de la temperatura y la presión. En general, la presión se mantiene constante a una atmósfera y la temperatura debe mantenerse constante durante todo el tiempo en el que tenemos los 3 componentes en equilibrio. El método empleado para representar un diagrama ternario es la representación bidimensional, un triángulo equilátero denominado triángulo de Gibbs. En los vértices del triángulo se ubican los componentes puros. En este caso, los componentes puros son denominados A, B y C. Un punto sobre cualquier lado del triángulo corresponde a una mezcla binaria. Y un punto dentro del triángulo representa una mezcla ternaria y comúnmente la composición de los componentes se expresa en fracción molar o en porcentaje en masa. ¿En qué se basa este tipo de diagrama? Estos diagramas se basan en la propiedad de los triángulos equiláteros, en la cual se establece que la suma de las distancias perpendiculares desde cualquier punto a cada lado del diagrama es una constante igual a la longitud de cualquiera de los lados. En este caso, L1 representa la distancia perpendicular de cualquier punto a un lado del triángulo. Lo mismo representa L2 y L3. L total es la suma de L1, L2 y L3. ¿Cómo se leen las trayectorias en el diagrama ternario? Para mezclas que se encuentran a lo largo de una línea paralela a un lado del diagrama, la fracción del componente de la esquina opuesta a ese lado es constante, es decir, que en esta figura la composición de la fracción 1 es la que permanece constante. Las mezclas que se encuentran en cualquier línea que conecta una esquina con el lado opuesto contiene una relación constante de los componentes entre los extremos del triángulo, es decir, que la relación constante de composición en este caso es de los componentes 1 y 2. Mezclas de dos composiciones cualquiera, tales como A y B, se unen con una línea recta que conecta los dos puntos. ¿Cómo realizamos la lectura en composición de un punto de la mezcla? En este caso,
Para el punto que señala la flecha, la composición en A es igual a 0.3, en B 0.2 y en C 0.5. Recuerden que la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. ¿Cómo realizamos la lectura en este caso? Entonces, en primer lugar, trazamos una línea que sea paralela al eje opuesto del compuesto que queremos leer. Si vamos a leer la composición en A en el punto señalado por la flecha, entonces estoy trazando una línea que es paralela al lado opuesto donde se encuentra A. Voy a comenzar a acercarme al punto de interés y voy a realizar la lectura en composición. En este caso, voy a leer la composición en A en el lado del triángulo donde se comienza a aumentar la composición en A. Entonces, tengo que ubicarme en este lado y me voy a acercar al punto donde llega la línea y en este caso A es igual a 0.3. Para B, voy a trazar la línea paralela al eje opuesto de B y me voy a acercar al punto de interés. Para hacer la lectura de la composición de B, desde donde la composición de B comienza a aumentar, para acercarme al punto donde se encuentra B, es decir, que en este caso la composición es 0.2. Para el punto C, trazo la línea opuesta a C y me comienzo a acercar al punto de interés. Voy a hacer la lectura en composición en C en la escala donde se comienza a aumentar la concentración y en este caso la composición en C es 0.5. Las características típicas de un diagrama de fases ternario para un sistema que contiene un par de líquidos parcialmente miscibles son una curva binodal, un punto de mezcla y rectas de reparto o llamadas también rectas de enlace. Una mezcla representada por un punto situado por encima de la curva binodal estará constituida por una sola fase. Y una mezcla situada por debajo de la curva binodal le corresponde dos fases. Es importante señalar que la posición de la curva binodal cambia con la temperatura. Para conocer la composición de cada fase en el sistema ternario de un punto de mezcla que se encuentra debajo de la curva binodal, se debe trazar la línea de unión o línea de reparto y esta línea corta la curva en dos puntos, cuyas composiciones corresponden con las de cada fase. Recuerden que cualquier punto situado sobre dicha línea posee la misma composición en cada fase. Se pueden construir infinitas líneas de unión. Este triángulo de Gibbs representa el sistema ternario formado por cloroformo, ácido acético y agua. El ácido acético es un componente que es miscible tanto en cloroformo como en agua, mientras que el cloroformo y el agua son inmiscibles. Supongamos que yo tengo una mezcla bifásica cloroformo-agua y estoy ubicado en esta parte del triángulo. Si se comienza a agregar lentamente una pequeña cantidad de ácido acético, este se va a disolver en ambas especies. Sin embargo, voy a continuar manteniendo dos fases. Si continúo agregando al sistema ácido acético, va a llegar un momento en el que voy a alcanzar una concentración límite. Entonces, el sistema va a sufrir un cambio sustancial y ahora va a pasar a estar constituido
por una sola fase. Este hecho se explica porque las moléculas de triclorometano y las del agua se mantienen alejadas entre sí, separadas por una extensa región de iones acetato. La cantidad de ácido acético necesaria para transformar el sistema bifásico en uno homogéneo depende de las proporciones iniciales de cloroformo y de agua. Es decir, una mezcla bifásica que contiene inicialmente un 5% de cloroformo requiere una cantidad de ácido acético diferente que una mezcla bifásica con 60% de cloroformo y 40% de agua. Ahora, si yo tengo un punto de mezcla que se encuentra debajo de la curva binodal, para encontrar la composición de ambas fases, debo hallar los puntos de enlace. Es decir, que cada punto que toca la curva por medio de esta línea, que es la llamada línea de enlace, me va a representar la composición de la fase orgánica y el otro punto me va a representar la composición de la fase acuosa. Los objetivos de esta sesión práctica son, en primer lugar, construir un diagrama ternario líquido-líquido para un par de sustancias parcialmente solubles. Y el segundo objetivo es establecer líneas de enlace en este sistema. En el desarrollo experimental vamos a preparar 11 mezclas. 2 de ellas van a ser mezclas bifásicas que denominamos punto H y punto F y que representan los nodos de la curva binodal, mientras que los 9 puntos restantes van a representar la curva binodal. Vamos a mezclar inicialmente las dos sustancias inmiscibles y luego vamos a agregar gota a gota la sustancia miscible en ambas fases. Luego vamos a preparar 2 puntos de mezcla y esos 2 puntos de mezcla van a estar constituidos por 2 fases. Se separan ambas fases y se determina la cantidad de ácido acético que se encuentra en cada una de ellas. Luego procederemos a construir nuestro diagrama de Gibbs. Para ello necesitamos calcular el porcentaje en masa o la fracción molar de cada uno de los componentes de todos los puntos de mezcla preparados. Y luego de construida la curva binodal, vamos a representar en el diagrama los 2 puntos de mezcla a los cuales les vamos a hallar las líneas de enlace.